Inés Capdevila, ya con nosotros hablamos con ella, Elio. Dale. Inés, el placer de saludarte y sumarte Buenas esta tardes, tarde. ¿Cómo chicos. estás? Hola, Inés. Bien, muy ¿Cómo bien. están? Bueno, ¿qué es lo último que sabemos y dónde estamos? Bueno, estamos en un momento, un día que puso muy en alerta al mundo, más de lo que estaba hasta ayer en la primera semana de la guerra, por la explosión cerca, a 500 metros, de uno de los reactores nucleares de la planta de Zaporilla. Eso puso en alerta a todo el mundo, líderes mundiales que anoche estuvieron todo el tiempo en contacto con el presidente Zelensky y que hoy llamaron a Putin a decirle: hay ciertos sitios, como los de las plantas nucleares, que no hay que tocar. ¿Por qué? Porque ahí está en juego no solo la seguridad de Ucrania, también la seguridad de Rusia, también la seguridad de Europa. Y sobre todo la supervivencia de todos estos tres lugares. Eso por un lado. En este momento en la ONU se enfrentan, por supuesto, como vienen haciendo cada vez con más fuerza, Estados Unidos y Rusia, y Estados Unidos lo acusó a Rusia de haber dejado al planeta a las puertas de una enorme catástrofe nuclear. Eso es uno de los hechos del día. Hay otros hechos en el día que se pueden sintetizar diciendo que las fuerzas rusas avanzan sobre el sur y el este de Ucrania. Van tomando posiciones, van ganando ciudades y poco a poco afianzan lo que hasta ayer, antes de ayer, era una muy débil ofensiva. ¿Hay alguna información, Inés, de lo que se espera en la tercera ronda de diálogo en el día de mañana? No hay, por ahora. Por ejemplo, ayer, solo 1 hora, 2 horas antes de que se llevara a cabo este diálogo entre ucranianos y rusos en la frontera de Ucrania con Belarus, solo 1 hora antes se supo que iban a tratar el tema de los corredores humanitarios. Así como son frágiles estas etapas del diálogo, también son bastante secretas, porque son delegaciones de muy bajo jerarquía. Claro. Por lo tanto, hasta último momento no saben bien cuáles van a ser los acuerdos de este paz. Lo que sí es muy importante que 2 días después del segundo capítulo de este diálogo haya una reedición del diálogo. Quiere decir que no se apaga la veta diplomática. El camino está abierto. Mientras tanto, sigue la ofensiva militar, sigue la ofensiva de sanciones. A la ofensiva militar, a cada avance ruso, Occidente le responde con una nueva etapa de sanciones. Pero mientras tanto la diplomática sigue. Sobre eso quería preguntarte, ¿no? Sobre las etapas de sanciones que sigue sumando Occidente, pero igualmente, digo, realmente no terminan de lograr un efecto. En el caso que Occidente en algún momento decidiera realmente ir con una ofensiva militar, ¿necesariamente eso nos llevaría a una tercera guerra mundial? Y esto, entonces, digo, ¿ni siquiera está en tela de discusión? No está en tela de discusión hasta ahora. 9º día de la guerra, el involucramiento directo con tropas terrestres, aéreas y navales por el Mar Negro de la NATO o la OTAN en la guerra en Ucrania. Está completamente descartada. Porque, ¿qué sucede? Recién hablaban de Kasparov. Kasparov también llamó a la OTAN y a Occidente a involucrarse directamente en la guerra en Ucrania e incluso lo culpó de hacer la vista gorda a lo que sucede en Ucrania. ¿Cuál es la alternativa para Occidente? Meterse en una guerra que sin duda va a acabar destruyendo a Ucrania porque va a ser el campo de batalla entre Rusia y Occidente. Y como vos decís, Elio, por lo pronto se extendería a una gran guerra europea. Hay que ver una guerra mundial. Eso es una etapa que hoy analistas, observadores e incluso funcionarios occidentales descartan. Bien, entonces digo, por último, de mi parte, ¿cuáles las vistas que tenemos de aquí en adelante? Más allá de esperar el diálogo del día de mañana, ¿no? Viendo realmente lo que está sucediendo en estas últimas horas. Bueno, es lo que analiza hoy Occidente. Los escenarios, hay escenarios a muy corto plazo que tienen que ver con la ofensiva militar, a medio plazo que tienen que ver con la ofensiva diplomática y a largo plazo que tienen que ver con qué va a suceder con Putin y cómo va a ser la relación entre Rusia y el resto del mundo. A corto plazo, ¿qué se puede esperar, Elio? Que la ofensiva militar de las tropas rusas, de las Fuerzas Armadas rusas, cobre fuerza.
que sigan avanzando desde el este hacia el centro del país, rodeen Kiev y tal vez lo que todos los servicios de seguridad occidentales esperan, tratan de evitar, pero esperan que suceda eventualmente, es la toma de Kiev. Y ahí empieza otro escenario, se conformará con esa mitad del país crítica, muy estratégica para su plan mayor Vladimir Putin, o seguirá y tomará toda Ucrania. Y ahí empiezan también a diversificarse nuevos escenarios. Si toma toda Ucrania, ¿cómo hacemos que salga y no siga hacia más allá de Ucrania, que siga hacia Polonia, Rumania, los países bálticos? Bueno, ahí se abren nuevos escenarios. Hoy, el más corto plazo es la toma de todo el este del país, la zona central y el asedio a Kiev. La resistencia ucraniana aguanta, recibe todo tipo de ayuda militar por parte de Occidente, recibe algo crítico, determinante, que le ha sido esencial en las victorias o en este rechazo de lo que era una fuerza descomunal de Rusia, la inteligencia occidental. Estados Unidos provee constantemente a las fuerzas ucranianas de inteligencia sobre objetivos militares rusos, sobre los desplazamientos de las tropas, sobre las fallas de las fuerzas armadas rusas, que eso es muy importante, la logística. No tienen comida, por ejemplo, algunas de los frentes, de las divisiones en el terreno. Eso hasta ahora. A partir de ahí se abre otro escenario. ¿Cómo sigue hacia el resto del país? Al ser tan escasa la inteligencia, los datos de la intimidad de Putin hoy, los datos sobre cuál es verdaderamente su final, su último objetivo, entonces son muchos los escenarios que se abren con cada etapa de la batalla. Gracias, Inés, como siempre.